Bienvenidos, señores participantes. En esta oportunidad hablaremos sobre el tema Sistemas Políticos Internacionales y Panorama Mundial. Quien les habla es la profesora María del Pilar Antorrubio. Los temas que trataremos serán sistemas políticos internacionales, bipolaridad, unipolaridad y multipolaridad, y los acontecimientos económicos, políticos y sociales del 2018 al 2019. Los panoramas económicos, políticos, sociales y tecnológicos del mundo han cambiado durante los últimos años, y el futuro ya no es lo que se preveía. En gran parte, esto se debe a un desarrollo tecnológico acelerado o una revolución tecnológica, la cual ha dinamizado y masificado sus efectos en los países a través de un cambio total de los escenarios políticos, económicos y sociales. En este sentido, ocurrieron 4 hechos que marcaron época. El neoliberalismo en 1980. Este neoliberalismo se inicia en 1979 y fue propuesto por Margaret Thatcher, utilizando como principal instrumento la privatización. Luego tenemos la caída del muro de Berlín en 1989, pero que no solamente fue la caída de una economía socialista, sino también la unificación de un país, Alemania. Luego tenemos los atentados terroristas a Estados Unidos, al World Trade Center y al Pentágono, en el 2001. Y por último, la crisis financiera del 2008. En sí, hubo un cambio total del escenario económico, político y social. Fueron 28 años que cambiaron y dinamizaron también todos estos aspectos. Cuando hablamos de sistemas políticos, tenemos que buscar justamente sus definiciones. Entre ellas tenemos las de Easton, que en 1959 nos dice de que es la forma en la que se configura y distribuyen ciertos elementos valiosos que la sociedad considera útiles como el dinero, la educación, el poder, entre otros. Estos elementos mantienen una interdependencia recíproca que funciona a través de un sistema de flujos interrelacionados entre las entradas, inputs, y las salidas, outputs, a través de un cambio dinámico que se retroalimenta, feedback. Para Dahl, en el 2008, un sistema político es cualquier modelo persistente de relación humana que engloba en un significado extenso el poder, la regla y la autoridad. Y para Chávarri, en el 2014, el sistema político está inmerso en un medio real, ambiente total, que le es necesario para su existencia y con el que se establecen interacciones e intercambios recíprocos que someten al sistema político a toda una serie de influencias, tensiones y perturbaciones que actúan sobre él y provocan en función de cómo reaccione a las mismas, bien su modificación o bien su estabilidad o persistencia. En otras palabras, señores, el sistema político es un modelo, es la representación de una realidad, basado en el poder, la regla, la autoridad, y busca también ideologías en común en determinadas regiones. La evolución de los sistemas políticos parten a partir de 1945, con el término de la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1989 se ejerce la bipolaridad. Del 89 al 2001, la unipolaridad. Y del 2001 al 2008, la multipolaridad. Cuando hablamos del sistema político internacional posguerra, tenemos que referirnos a la Conferencia de Yalta en 1945, en las cuales se establece justamente una bipolaridad muy marcada. Por un lado, teníamos el liderazgo de Estados Unidos con sus premisas de estimular el mercado y el sistema democrático. Y por otro lado, el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con economías centralmente planificadas y regímenes totalitarios de gobierno. En esta conferencia se estableció, ¿no?, una personalidad, podríamos decir, para cada uno de estos bloques. A Estados Unidos se le conocía como un país participativo, generador de acuerdos. Surge la Conferencia de San Francisco, que fue donde se genera justamente la Carta de las Naciones Unidas, fue la partida de nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, y establece también el Consejo de Seguridad, unido justamente por 5 países miembros permanentes: Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China. Después, cambió de la Unión Soviética a la Federación Rusa. Por otro lado, veíamos a la Unión Soviética como un país con una personalidad de confrontación e ideologías, entonces de imposición de ideología. Entonces aquí tenemos una guerra fría, problemas que surgen justamente con Alemania, Polonia y Japón. ¿Dónde se rompe la bipolaridad o aparentemente se rompe la bipolaridad? Fue en la Conferencia de Bandung en 1955.
Existieron países asiáticos, africanos, americanos y de Oceanía, liderados por China, India, Egipto, Indonesia y Yugoslavia. Y el objetivo justamente era un mayor peso negociador frente a los países de mayor desarrollo, para evitar justamente esta imposición de las hegemonías en los países del tercer mundo o no alineados. Tras la caída del muro de Berlín surge la unipolaridad. Y aquí vienen ya nuevos pensamientos y nuevas formas de ver todos los aspectos. Desde el punto de vista económico, el libre mercado a nivel mundial. Desde el punto de vista ideológico, la imposición de lo que era el neoliberalismo y la democracia. Y desde el punto de vista militar, convencional y tecnológico. Hegemónica para Estados Unidos y sus aliados. Y desde el punto de vista legal, del más poderoso. La parte legal, obviamente, favorecía al más poderoso. Entonces se da un capitalismo hegemónico y planetario. En la actualidad podríamos hablar de multipolaridad económica, tecnológica, productiva y energética. Y aquí la abrimos justamente en 5 bloques. Por un lado tenemos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y los demás estados colaboradores o satélites. Luego tenemos Europa, liderada por Alemania y Francia, Asia por China, India y Japón, árabe musulmán con una tendencia justamente energética, y por último tenemos a la Federación Rusa. Entonces hay fortalezas y debilidades en cada uno de estos bloques que van desde lo que es la parte militar, tecnológica, financiera, demográfica, energética y política. Luego surgen estos acontecimientos. De 1979 al 90, el ingreso de la privatización, ¿no? El neoliberalismo, principal instrumento, la privatización. La privatización definitivamente funcionó. Sin embargo, el problema de la privatización es que en el momento que ellos estaban desarrollando estas normas, se olvidaron muchas veces los empresarios, los funcionarios de gobierno, de cuidar justamente lo que eran los recursos y el bienestar de la población. El neoliberalismo es la no intervención del Estado en el mercado, pero que existan instituciones fuertes que protejan el bienestar de los individuos, así como también de sus recursos. O sea, al olvidarse de ese punto principal, ingresó justamente la corrupción y trajo abajo este sistema. Luego tenemos del 81 al 88, Ronald Reagan, él plantea justamente una desregulación con la intención justamente de preparar a Estados Unidos para la globalización y para las amenazas fuertes que tenían. En primer lugar, el caso de China. Luego viene Mikhail Gorbachev, del 88 al 91, aplica la perestroika. Si bien es cierto, la perestroika no funcionó, pero la perestroika generó justamente el ingreso de instrumentos de la economía neoliberal que fueran adaptados en la Federación Rusa. Se habló del 90 al 2008 del fin de la era keynesiana y del inicio de lo que era el neoliberalismo. Sin embargo, hemos visto que durante las crisis que hemos tenido se están aplicando las medidas de Keynes. Por eso es que el retorno de Keynes fue justamente a partir del 2008 hasta la actualidad. Podemos afirmar entonces que las tecnologías aceleran los cambios. Hay un alto potencial de inversión ociosa, ¿no? De capitales que se encuentran en ¿cómo se llama? Que no se están invirtiendo en los diferentes países. Entonces, podemos decir que el neoliberalismo, la tecnología y el dinero generan un proceso de aceleración que está afianzando de una manera no adecuada a la globalización. Veremos aquí algunos acontecimientos del 2008. En primer lugar, tenemos el éxodo de los venezolanos, sobre todo en nuestra región. Venezuela ha entrado en una crisis económica con consecuencias insoportables para sus habitantes. El detonante fue la caída internacional del precio, pero la dependencia de las importaciones y la corrupción ha hecho imposible superar este bache. Los supermercados se han quedado sin comida y los hospitales, muchos de ellos sin fármacos. La desnutrición se ha disparado y han resurgido enfermedades ya erradicadas. La crisis política también ha ido en aumento. El 20 de mayo, desde Maduro arrastró al país a unas elecciones presidenciales que ni la oposición ni la comunidad internacional reconoce. La creciente presión en forma de sanciones le hizo liberar a decenas de presos políticos, un proceso empañado por la extraña muerte del concejal opositor Fernando Albán, bajo custodia de la inteligencia venezolana. Acorralado, el líder chavista ha denunciado nuevos planes contra su vida. En este contexto, más de 3 millones de venezolanos han abandonado la nación caribeña.
La mayoría lo han hecho a pie cruzando las fronteras terrestres con Colombia y Brasil, para quedarse ahí o avanzar hacia Ecuador, Perú o Chile. Es la mayor crisis migratoria de América Latina y la ONU alertó que para el 2019 habrán más de 5 millones de venezolanos repartidos por toda la región. Aquí podemos ver el ingreso justamente de venezolanos al Perú. Del 2017 al 2018, el número de venezolanos en el Perú a diciembre del 2018 fueron 635,000. Sin embargo, en la actualidad se cuenta, o sea, el aproximado es de más o menos 1,5 millones de personas. Existe un monitoreo de la migración venezolana según la OIM. El 53% son hombres y el 47% son mujeres. Y las edades entre las que oscilan es de 18 a 24 años, que están de 18 años, 29%, 24 años, 34%. Y siendo las personas mayores las que menos pueden generar este tipo de traslados o de salidas de su país. La situación laboral antes de iniciar el viaje, bueno, las mujeres se encontraban desempleadas, los hombres tenían un empleo aproximadamente un 11%, los empleados eran un 20% y los desempleados un 26%, ¿no? La tendencia de los estudiantes, un 5%, 4% de acuerdo al género, retirados o jubilados un 1% y los independientes entre 7 y 13%. Los acontecimientos de 2019, sobre todo en nuestra región, fueron las protestas que se dieron en América del Sur. En primer lugar, tenemos la protesta de Chile. El país vivió desde el 18 de octubre un estallido social contra el alza de la tarifa del metro, considerada el más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, que fue de 1973 a 1999, y que cobró la vida de al menos 23 personas y provocó miles de heridos. Además de señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y quebrantamientos económicos. En medio de los disturbios, el gobierno del presidente Sebastián Piñera suspendió el alza. Sin embargo, las manifestaciones se convirtieron en una lucha, en una revuelta, en la que hasta hace poco exigían un modelo económico más justo, así como también el cambio de su constitución. Las elecciones en Bolivia. El ahora expresidente de Bolivia, Evo Morales, renunció a la presidencia el 10 de noviembre, luego de 3 semanas de protestas contra su reelección, en los comicios del 20 de octubre, en los que hubo muchas irregularidades. La violencia en el país andino dejó cerca de 36 muertos. Comenzó el 21 de octubre, un día después de los comicios en los que el ahora expresidente fue proclamado vencedor. Morales buscaba un cuarto mandato, luego de lograr una habilitación especial a una prohibición constitucional y tras perder un referéndum del 2016. Un día después de la renuncia, llegó asilado a México y actualmente se encuentra refugiado en Argentina, desde donde dirige a su partido político, el Movimiento al Socialismo, MAS, para las próximas elecciones que hasta ahora no tienen fecha. Se supone que estas elecciones deberían ser en este año, 2020. Las protestas en Colombia. Al igual que en los otros países de América Latina, manifestaciones similares tuvieron lugar en Colombia, donde desde el 21 de noviembre se lleva a cabo protestas masivas convocadas por sindicatos para expresar su rechazo a las políticas sociales y económicas del presidente Iván Duque. Si bien Duque defendió las manifestaciones populares pacíficas, también condenó a todos aquellos que, según él, han pretendido pescar en río revuelto y aprovecharse de las expresiones genuinas de la ciudadanía para tratar de incidir la violencia, así como también estas manifestaciones están relacionadas con la impaciencia frente a los líderes que necesitan abordar las desigualdades del siglo XXI. Protestas en Ecuador. Ecuador vivió entre el 3 y el 13 de octubre una de las oleadas de violencia más graves de su historia, a raíz de la decisión del gobierno del presidente Lenín Moreno de eliminar el subsidio a los combustibles, medida que finalmente fue derogada por el Ejecutivo para pacificar el país tras la muerte de al menos media docena de personas en disturbios. Las protestas sociales legitiman sin duda alguna el clamor del pueblo, pero se tornan peligrosas cuando se filtran en ellas enemigos de la democracia y la paz a ese grupo
No le interesa el avance de los pueblos. Su único interés está en mantener las agendas políticas. Fue lo que ha comentado el presidente. Sin embargo, tiene una popularidad entre el 4 y 5%. Y por último, la disolución del Congreso en el Perú. Esta se debió justamente a la elección de los candidatos al Tribunal Constitucional, que generó definitivamente un nuevo choque. El gobierno interpretó un rechazo fáctico del Congreso a la cuestión de confianza. La oposición insiste en que hubo un golpe de Estado y por consiguiente nombraron a la presidenta Mercedes Arauz, la cual renunció después de 24 horas. La ciudadanía reaccionó en apoyo al cierre del Congreso y por supuesto se mantuvo una comisión permanente hasta la instalación del nuevo Parlamento que fue en enero del 2020. Muchas gracias, señores. Hasta la próxima.